Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar reaccionando a un video que se ha hecho muy viral y se trata de un representante del Partido Comunista en Argentina que fue invitado junto a un cubano a un programa de televisión de los más conocidos en Argentina, y lo que vamos a ver a continuación, que es justamente lo que hizo que esto se hiciera tan viral, es que este personaje defiende de una manera tremenda el régimen, la dictadura de Cuba, dando fundamentos realmente ilógicos, y esto demuestra, como había mostrado en otro video, toda esta ideología que existe detrás de este pensamiento económico, político, que estamos viendo, los problemas, la miseria, la falta de libertades que ha llevado a tantos países, justamente como Cuba, que ahora se ha levantado, ha sacado este grito de la libertad para poder sacarse de esta tiranía de encima, y vemos como gente en Argentina todavía sigue pensando que esto es bueno, siguen defendiendo dictaduras. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Decime rápidamente, como forma de presentación del pueblo, ¿es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. Es un gobierno que además fue refrendado en unas elecciones en el 2018. Y además la historia, te digo rápidamente, la historia de Cuba, los 60 años de bloqueo demuestran. Mira, es un bloqueo que impuso el país más poderoso del mundo. Bloqueo todavía. Bueno, es impresionante esto. Cada vez que alguien ve algo referente a Cuba, siempre se saca esto del bloqueo. De hecho, justamente le preguntaron si era una dictadura o no, y empezó a hablar de un bloqueo de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la pregunta. Se fue desviando por el tema. Primero, referido al bloqueo, no es un bloqueo, es un embargo, y es un embargo justamente merecido si expropiaron un montón de terrenos, de propiedades que no les correspondían. Y por otro lado, también hasta es irónico, porque siempre que se dice que, bueno, hay un supuesto bloqueo de Estados Unidos, después cuando se habla del libre mercado es como que no, el libre mercado es el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? O sea, o hay un embargo y entonces está bien que no haya libre mercado, o sea, que le andamos el embargo y entonces que lo que querían era justamente el libre mercado. Es una falacia, o sea, en realidad es el mismo gobierno de Cuba. Basta con que ustedes, los que ven este video, le preguntan a cualquier cubano para darse cuenta que es el mismo gobierno el que ha generado el problema, no Estados Unidos. Está dominado Cuba por un solo partido, o sea, ni siquiera es que hay opciones de elección. Es una verdadera dictadura. O sea, la gente que todavía sigue pensando que está todo bien en Cuba tiene que abrir los ojos porque la gente está sufriendo. Lo que una persona promedio de un país, por ejemplo Latinoamérica, gasta, no sé, en internet, en salir una noche a tomar unas cervezas, eso es el sueldo que gana en promedio un ciudadano en Cuba. Con lo cual no se puede vivir. Realmente la vida es muy dura, la gente vive muy mal y no se puede seguir defendiendo esto. A vos no es una dictadura la de Cuba. No, claro, es un país que tiene un gobierno con legitimidad de origen. Con legitimidad de origen. Total. Para vos eso define que no es una dictadura. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. A ver qué dice el cubano. ¿Sos cubano? Sí, ¿Por qué viniste a Argentina antes de preguntarte qué es para vos, si es una dictadura o no? porque la dictadura cubana cierra los espacios cada vez más. Ya me lo estás diciendo, es una dictadura. Para vos. Exacto, es una dictadura. O sea, Justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. nunca ha habido elecciones. O sea, Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro, que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Bueno, algo que seguramente vamos a ver, primero muy interesante, realmente todo lo que dice es cierto, pero algo que es constante es que gente de otros países, por ejemplo el argentino que veíamos antes, hablen de Cuba como si ellos supieran, como si lo hubieran vivido en carne propia. Incluso he visto en redes sociales hasta que desmientan a cubanos, diciéndoles, bueno, pero ustedes no saben, no, pero yo soy de Cuba. Bueno, pero entonces nos hablas de tu propio país. Y sí, es ridículo, como alguien que vive el día a día no va a saber realmente lo que pasa. Esto no es un secreto, esto es algo que se grita, es algo que se sabe en todo el mundo. La comida en Cuba. ¿Cómo organizabas la comida? ¿Cómo era un día típico tuyo en tu familia? A ver, contame cómo era el almuerzo, la cena, el desayuno, ¿cómo es? La compra. Si había. En mi época, al no existir esa subvención, había un hambre y una necesidad tremenda. Pero ¿cómo era un almuerzo? ¿Cómo era el chavo como Lo único que había era arroz y frijoles. Nosotros nos tuvimos que mudar más al campo para poder tener quizás alguna vianda, algún tubérculo. Pero explícame criar eso, a ver, cerdo. ¿qué era? Levantarte en la mañana, ¿qué desayunabas? ¿Cómo era con tu familia? Explícamelo, porque no sé cómo es. A veces había leche, a veces no había leche. ¡Qué locura! A veces cuando pasé los 7 años ya no tenía derecho a tomar leche. Ya no tenía cómo comprar leche, no se podía prácticamente, había que conseguir en el mercado negro, había que pagar precios exorbitantes.
Había que transgredir ciertas cosas que además el régimen las pone justamente para criminalizar a la sociedad. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el pibe comunista, pero realmente es una locura. O sea, esto se resume de una sola simple forma. Toda la gente que piensa que esto tan ideal, tan magnífico que se vive en Cuba, vayan a vivirlo, que se queden un tiempo, pero que vivan como cubanos, no como amigos del régimen, no como alguien que está obviamente en el gobierno, como verdaderos cubanos, y se van a dar cuenta que la vida es imposible. Todo esto que se suele decir de que Cuba tiene unos números espectaculares, de que no hay hambre, no hay desnutrición, no hay tantos datos, son todos datos sacados por el gobierno, que no tienen ningún fundamento, que obviamente si hay una dictadura van a decir que es todo perfecto. Cualquier persona que viaja sabe que no es así. Entonces que alguien venga a hablar de estas maravillas cuando después tenemos ciudadanos como este cubano que dice que prácticamente se moría de hambre, que no podía comer, se tuvieron que ir al campo para poder cosechar cosas. Entonces basta de estas mentiras. Hay un hecho que es innegable, digo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? Indudablemente problemas económicos clarísimos hay. Y sobre todo en la década del 90. No se puede creer. Hay un elemento destacable, digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. En Cuba está viendo él. ¿Cómo? Perdón. En Tal Cuba cual. no estoy viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas que se murieron de frío. Perdón. No. A ver, ¿qué Cuba estás hablando? Que no hay desnutrición infantil. Bueno, ¿Tú has ido al campo cubano? Vos podés ¿Has decir, visto al campo cubano? ¿Has visto a los niños cubanos? ¿Me vas a decir a mí que no hay desnutrición infantil? Las estadísticas de las Naciones ¿Qué? Unidas. Las Naciones Unidas no entra a Cuba. Ya voy, Luis, pará. Las Naciones Unidas no entra a Cuba, no tiene estadísticas verificables. Tal cual, es verdad, o sea, ya lo estuve mostrando incluso en otros videos, lo pueden buscar ustedes mismos, pero todas las estadísticas que existen, que se hablan de estas maravillas, en realidad son emitidas 100% por el gobierno, no son privados que fueron y analizaron realmente qué es lo que estaba pasando. Entonces, no hay realmente forma de darse cuenta. Lo contaban en otros videos, por ejemplo en las pruebas PISA, Cuba no participa. Entonces, ¿cómo pueden hablar de que tengan una educación ejemplar, de que sea todo hermoso? Mostré en otro video también con noticias, incluso sacados, por ejemplo, de Human Rights Watch, de cómo esclavizan a los médicos. Siempre se habla, ¿no?, de que los médicos cubanos son de los mejores. Sí, puede ser que tengan buen conocimiento, pero son literalmente, según Human Rights Watch, esclavizados. Se violan sistemáticamente derechos humanos, los explotan al máximo, los tratan como verdaderos esclavos modernos. Entonces, todos estos datos que se suelen decir son tergiversados, no son reales, son sacados por un régimen dictatorial que es como decir, no sé, tienen base cero. No es real. Y realmente da rabia ver a esta gente ideologizada que le discute a alguien que lo vivió en carne propia. Y esto no se trata de un partidismo, porque yo mismo lo he dicho en otros videos, yo no me considero en absoluto ni de izquierda, obviamente, ni de derecha tampoco. Ha habido dictadores y dictaduras de extrema derecha y de extrema izquierda. Y no tengo nada tampoco en contra una persona que pueda ser de izquierda, que pueda ser de derecha. El tema son los extremos. Y esto es algo extremo. Es una verdadera dictadura con todas las letras. Entonces esto se trata de sentido común, no de ser de izquierda a derecha. Sentido común puro. No se puede seguir diciendo todas estas sartas de mentiras. ¿Vos viviste en Cuba? No, claro que no viví en Cuba. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con él Tal que cual. vivió en Cuba? Te está diciendo abajo mi casa viviendo abajo dice Pero- de frío. Perdón, usted dijo que en Cuba no hay desnutrición Claro, que infantil. no es lo mismo. Que no es lo mismo. La UNESCO no entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Pero, y mira, que es que está dice todo lo que controlado. le dice el Partido Comunista Cubano y Entonces lamentablemente la UNESCO son tarados, no sé. Perdón, sí, son tarados. Es una dictadura la de Cuba. A Un ver, ejemplo. en el día a día, Te doy uno. a ver, uno. 500 diputados votando al unísono 62 años. Eso es posible. Es posible que 500 Tal cual, personas, obvio. 200, 300 personas estén de acuerdo en todo el tiempo y levanten la mano como robot cada vez que hay un acuerdo. Votan todo al mismo tiempo Todo al y mismo piensan todo tiempo, iguales. al unísono, sin Pero- discusión. Pero- Es ilógico. No me importa que es lo que va a decir ahora el personaje este comunista, pero realmente, ¿cómo puede ser que a alguien no le entre en la cabeza? Repito, esto no es de izquierda a derecha, es de sentido común absoluto. Ningún país que no se considere una dictadura, todos los países que han tenido elecciones democráticas, tienen cambios de gobiernos. Capaz vienen, no sé, muchos de izquierda y algunos de derecha, o muchos de derecha y algunos de izquierda, o hay distintos partidos que tienen miradas opuestas y siempre hay uno que gana, después gana otro capaz tiene 2, 3, pero en Cuba fueron siempre los mismos. O sea, es ridículo, no se puede defender. Es obvio que, como decía él, levantan la mano como robot y dicen a todo que sí porque no les queda otra. Así se pueden por lo menos mantener en el poder y que no los liquiden porque no son de la contra. Otro ejemplo, hay programas de debate, puede haber un programa donde Tal cual, una totalmente. persona que piensa una Ya cosa, no se puede hacer esto. esto no se puede Obvio que hacer, no. pero está totalmente ¿Qué prohibido. diario lees? No sé, está Granma, que creo que pertenece al partido. ¿Qué diario? ¿Qué canales? Exacto.
Es la única voz, el Partido Comunista. Además, no seamos inocentes, en Latinoamérica hubo dictaduras, hubo dictadura en Argentina, en Chile, en tantos otros países, y sabemos que la información no era real. Lo que sucedía en el mundo no era lo mismo que se decía en Argentina, que se decía en Chile o en cualquier otro país que hubo algún tipo de dictadura. Entonces sabemos cómo funcionan las dictaduras, y es exactamente lo que está pasando en Cuba. Es una dictadura. No pueden tener programas de televisión en donde alguien diga algo distinto porque no lo vemos más. Hemos visto ahora con estas manifestaciones que han desaparecido activistas, músicos, no sé, todo tipo de gente de la farándula que estaba en contra y que decía una o dos cosas y los iban a buscar a su casa. Incluso, pueden buscarlo ustedes, han salido casos de gente que estaba en una transmisión en vivo. Hace poco hubo una chica que estaba en una transmisión en vivo de España y la vinieron a buscar a su casa. O sea, nadie puede hablar en contra del régimen. Me van a decir que eso no es una dictadura, que es todo hermoso como lo venden. Obvio, es todo falaz. Es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada 5 años. ¿Cuántos partidos políticos participan de cada elección? Sí, cero. ¡Qué democrático! Sí. Bueno, ahí nos damos cuenta de los argumentos que hay. Hay 0 partidos, ¿cómo va a ser democrático? ¿Cómo va a haber elecciones si no hay partidos? Es una verdadera mentira. Con eso basta para darse cuenta con un poco de neuronas y decir, claro, esto está todo arreglado, está amañado, obviamente que no es real. Hay una frase que es muy conocida y la dije en otro video, que es totalmente real. Es muy fácil hablar de comunismo en un país libre, pero es muy difícil hablar de libertad en un país comunista. Con esto nos damos cuenta. Y repito, esto no es de izquierda o de derecha, esto es de sentido común. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto que acaban de escuchar, qué opinan de este personaje que habla de comunismo, de vivir en Cuba, desde Argentina, desde la comodidad de su sillón. Y los que sean de otros países también me gustaría que opinen sobre qué es lo que se habla en sus países de origen referente a todos estos temas, a Cuba, el comunismo, cómo lo ven y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.